Cuando uno piensa en invertir en bienes raíces, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? Seguramente, la idea de comprar una propiedad, alquilarla y, listo, a recibir un ingreso pasivo cada mes. Suena bien, ¿no? Muy simple. Pero, ¿y si esa fuera solo la punta del iceberg? Hoy vamos a descubrir la historia completa, una que es mucho más grande y, créanme, mucho más poderosa. Arranquemos con la pregunta del millón, la que define casi toda la percepción sobre este tipo de inversión. ¿Será que el único beneficio es de verdad ese pago que llega mes a mes? Y bueno, para la gran mayoría, la respuesta es un sí rotundo. Claro, es el ingreso más obvio, el que se puede tocar. Sin embargo, la realidad es que quedarse solo con el alquiler es como mirar un iceberg y ver nada más que la puntita que sobresale del agua. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a desmentir el mito del alquiler. Después, nos metemos de lleno en las ganancias visibles e invisibles. De ahí, descubrimos el poder oculto de la inflación, analizamos unas jugadas maestras para invertir y cerramos entendiendo por qué se dice que la riqueza es un activo. Muy bien, empecemos. Primera parada, el mito del alquiler. Aquí es donde nace la idea más común y al mismo tiempo la más limitada sobre lo que significa invertir en bienes raíces. Esta frase lo resume todo a la perfección. La creencia de que el cheque mensual del alquiler es el principio y el fin de la historia. Y es una visión pero tan común que deja en la sombra otras formas de generar riqueza que a menudo son mucho más potentes. Ahora sí, empecemos a construir una visión más completa. Sección 2. Ganancias visibles e invisibles. Es aquí donde el panorama se empieza a abrir y se pone muchísimo más interesante. A ver, aquí se separan dos conceptos que son clave. Por un lado tenemos la ganancia visible, el alquiler de cada mes que entra a la cuenta. Fácil de ver. Pero por otro, y aquí está la magia, de verdad, está la ganancia invisible, la valorización, o sea, el valor de la propiedad que va creciendo, en silencio, construyendo un patrimonio sólido a largo plazo. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que impulsa esta valorización invisible? Bueno, son varios factores. Primero, un buen mantenimiento es básico para cuidar el valor. Además, históricamente las propiedades tienden a apreciarse con el tiempo. Y un principio económico fundamental. A medida que la población crece, la tierra es más escasa y por lo tanto se vuelve más valiosa. De acuerdo. Sección 3. Agárrense porque aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. El poder oculto de la inflación. Normalmente vemos a la inflación como el enemigo, ¿no? Pero en el mundo de la inversión inmobiliaria puede convertirse en un aliado secreto increíble. Resulta que la inflación tiene un doble efecto que es una maravilla. Primero, el valor real de una deuda a tasa fija, como una hipoteca, va disminuyendo. O sea, el monto a deber es el mismo, pero el dinero con el que se paga vale menos cada año. Y al mismo tiempo, los alquileres tienden a subir con la inflación, lo que significa más ingresos. Entonces, el punto clave es este. Con el paso de los años, el pago de la hipoteca se siente cada vez más pequeño y manejable, mientras que los ingresos por el alquiler van creciendo. Esto hace que la diferencia entre lo que sale y lo que entra sea cada vez más grande, disparando el flujo de caja. Pasemos a la acción. Sección 4. Jugadas maestras para invertir. Ahora que ya entendemos la mecánica que hay detrás, veamos algunas movidas estratégicas para amplificar los rendimientos. Este testimonio es un ejemplo perfecto del poder de una buena estrategia. El primer proyecto lo compré en preventa y me gané un 40% cuando este ya estaba listo. Ojo, esto no es teoría, es el resultado real de una jugada inteligente. ¿Y cuáles son estas oportunidades? Bueno, hablamos de cosas como comprar en preventa para conseguir un buen descuento, o aprovechar esos periodos de gracia de los bancos para retrasar los pagos iniciales, o incluso usar exoneraciones de cuotas de mantenimiento. La clave es simple. Todo ese dinero que se ahorra con estas estrategias no es para guardarlo, es para ponerlo a trabajar de inmediato. Pero claro, siempre con una nota de cautela. Aunque estas estrategias son muy potentes, no hay que olvidar que toda inversión tiene sus riesgos. Hacer una investigación a fondo antes de mover un solo peso no es una opción, es absolutamente fundamental. Y con esto llegamos a la sección final. La riqueza es un activo. Vamos a atar todos los cabos sueltos y a ver el panorama completo para entender cómo los bienes raíces funcionan como una verdadera máquina de crear patrimonio. Miren, este resumen es genial. Tenemos 5 fuentes de ganancia distintas. 2 de ellas nos dan flujo de caja, el alquiler mensual y cómo la inflación lo hace crecer. Otras 2 construyen patrimonio, la valorización de la propiedad y el aumento de valor por la escasez y la demanda. Y por si fuera poco, la inflación trabaja para nosotros reduciendo el valor real de la deuda. Es un motor de riqueza que funciona por todos lados.
La gran conclusión entonces es esta. Ver una propiedad de alquiler solo como una fuente de ingresos mensuales es subestimarla, y por mucho. En realidad es un motor súper dinámico, con un montón de componentes que trabajan juntos para construir riqueza de verdad a largo plazo. Y esto nos deja con una última reflexión. Después de analizar la valorización, el poder de la inflación y todas estas jugadas estratégicas, ¿es posible volver a ver la inversión inmobiliaria como si fuera simplemente un pago mensual? Yo creo que no.